Buen día, hoy les hablaremos sobre la cartilla de finanzas públicas. Mi grupo número 5 está conformado por Natalia Díaz Preciado, Jennifer Melissa Negrete Comaco y Durania Alexandra Benavides Silva, quien les habla. La primera actividad es la línea del tiempo de la historia de las finanzas públicas. Empezamos por el mercantilismo, se vio el monopolio comercial, las iglesias y el Estado eran los únicos que podían acumular riquezas y estar en el mandato. Se veían las arcas, los sabios de contabilidad, los almojarifazgos que cobraban tributos, el liberalismo económico, la constitución política de 1886, estaba el sistema bancario y el pueblo, intervencionista y neoliberalismo, estaba la economía en crisis, se llamó la misión Kemmer para poder ayudar con esta economía en crisis, la crisis de la guerra civil de 1885, también llegó el libre intercambio comercial, el saneamiento fiscal y la deuda pública. El laissez-fairista era dejen hacer, dejen pasar. Había unidades de gobierno, régimen centralista, trabajo libre y uso de la tierra y se crearon los impuestos. También los derechos individuales, la propiedad privada, la propiedad de libertad, propiedad, igualdad. Llegó la revolución industrial y se creó el Ministerio de Hacienda. La inflación y estancamiento en 1950 y 1970. Llegaron los precios que estaban muy altos, la inflación, llegó el estancamiento. La actividad número 2 se trata de la estructura del Estado. La estructura del Estado, las ramas del poder público. Las ramas del poder público en muchos países, especialmente en aquellos que tienen sistemas democráticos de gobierno, se dividen en tres, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo es el encargado de ejecutar y cumplir y hacer cumplir las leyes, está liderado por el presidente o primer ministro y también por los gobernantes de cada departamento. El legislativo, su función principal es de crear, modificar o derogar las leyes. Está compuesto por el Congreso o el Parlamento. El Senado de la República. El judicial se encarga de interpretar las leyes y administrar la justicia. Está conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y son los encargados de hacer de que la justicia en el país vigilan que todas las leyes aprobadas se cumplan. Los organismos del Estado. Los organismos del Estado se refieren a las entidades o a las estructuras a través de las cuales ejerce la autoridad gubernamental y que se implementan las políticas públicas. Los elementos del Estado son la población, el territorio. La población se refiere al conjunto de personas o ciudadanos que residen dentro del territorio del Estado. El territorio, que es el área geográfica delimitada por fronteras. El gobierno de la soberanía, que es la organización o el conjunto de órganos que ejercen el poder estatal. Son los tres elementos fundamentales para la existencia de un Estado como sujeto de derecho. Las características de un Estado colombiano, del Estado colombiano, la permanencia, el reconocimiento, el sistema de leyes y los impuestos. El tipo de Estado, el Estado unitario, Estado descentralizado, Estado autoritario, dictadura y totalitarismo, y los estados oligárquicos. Hola, buenas noches. Bueno, voy a hablar acerca de la actividad 3 y la actividad 5. La actividad 3 es sobre la exposición sobre fallos de mercado. Ciclos económicos. Concepto y en qué consiste. Son las fases sucesivas de expansión y recesión que tiene toda la economía. En esas fases principales, las principales variables suelen ir de la mano como producción, precios, empleo, consumo y la inversión. Fases de los ciclos económicos. En las fases de los ciclos económicos tenemos 4 ciclos. El primero de ellos es el fondo o crisis. Es el momento más bajo del ciclo donde hay muchos factores sin usar. Consumo, inversión, precios y están bajos. La producción y el empleo son bajos y el desempleo es alto. El segundo es la expansión y el crecimiento. Es la fase ascendente del ciclo, se usan más factores, consumo, inversión, precios suben y la producción y el empleo suben y el desempleo baja. Como tercero tenemos techo, recuperación, es el momento más alto del ciclo. Se están usando casi todos los factores, consumo, inversión y precios son elevados, la producción y el empleo son altos y el desempleo es bajo. Como cuarto tenemos la recesión, la depreciación, que es la fase descendente del ciclo, se dejan usar algunos factores, consumo, inversión y precios bajan, la producción y el empleo bajan y el desempleo sube. Bueno, el techo y la recesión.
Como estamos usando casi todos los factores, no podemos producir más y estamos en la producción potencial. Si no podemos aumentar la producción, no hay nuevas inversiones. Y de aquí, de este paso, se pasa a la recesión, que es al disminuir la inversión, algunas empresas cierran y despiden a trabajadores. Se empieza a generar un ciclo negativo que disminuye la producción. Efectos de los ciclos económicos. Bueno, ese efecto en las recesiones de demanda es una recesión de demanda, hay un descenso de gasto en la economía y la curva del DA se desplaza a la izquierda. Se ven efectos negativos como tanto positivos. En los efectos negativos se baja la producción y el empleo y sube el desempleo. Y en los efectos positivos baja la inflación y hay menores precios. Otro efecto de los ciclos económicos es el efecto de la recesión de la oferta. En una recesión de oferta hay un descenso de la cantidad producida por las empresas y la curva se desplaza hacia la izquierda. Aquí se ve solamente el efecto negativo, que es donde se baja la producción y el empleo, y el desempleo sube. Se provoca inflación y se suben los precios. Intervención del Estado. El Estado ejecuta una serie de políticas públicas para contrarrestar los ciclos económicos que son oscilaciones en la actividad económica con el fin de promover la estabilidad macroeconómica que derivan en mantener un crecimiento económico estable y perduran en el tiempo. Aquí vemos el fallo de mercado, los problemas que provoca y lo que busca el Estado y los instrumentos de intervención del Estado. Aquí tenemos dos preguntas del ECAES. Bueno, actividad 5. Flujograma sobre normativa, proceso y actores y composición del presupuesto. En ese flujograma vemos que está compuesto por 4, que es primero la normativa. En la normativa interviene la sección y unidad, la clasificación legal presupuestal de la nación y el gasto público social. Como segundo, vemos el proceso. Ahí está la elaboración, la aprobación, ejecución y control y la evaluación. Como tercero, vemos los actores. Intervienen el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el director del DNP y general, el Departamento Nacional, Planeacional, director de Inversiones y Finanzas. Y como cuarto, vemos la composición. La composición, vemos el presupuesto de rentas, recursos de capital, presupuestos de gastos y apropiaciones y disposiciones legales.